inconvenientes, pero bueno, son los problemas de la virtualidad, entre otros, ¿no? Hay otros. Bueno, a ver, vamos a retomar un cachito. Lo último que habíamos visto. Ustedes igual ya estuvieron avanzando bastante con la práctica, me dijo Blas, ¿no? Lo último que vimos fue el tema de cómo simbolizar con cuantificadores, ¿verdad? Habíamos visto algunos ejemplos, habíamos visto que para todo X era lo que se usaba como cuantificador universal, ¿sí? Y existe X como cuantificador existencial, bueno, en realidad existe, ¿no? Como cuantificador existencial, cuando teníamos que simbolizar expresiones de la forma todos los pájaros vuelan, ¿no? Entonces poníamos el universo de los pájaros, porque el universo era de quién íbamos a estar hablando, y teníamos que definir lo que llamábamos un esquema o función proposicional en la que decíamos, ¿qué digo de un elemento del universo? X vuela, ¿no? Y entonces después simbolizábamos esto como para todo X, P de X. ¿Sí? Esa era la idea del uso de estas nuevas herramientas de simbolización que nos permiten hablar de todos los elementos de un determinado universo o de algunos, ¿sí? Si decíamos, hay pájaros azules, ¿sí? Entonces, esta palabra hay nos da la idea de que, bueno, no necesariamente todos, sino que hay alguno, entonces ahí usábamos un cuantificador existencial, ¿sí? El universo va a ser el mismo porque estoy hablando de los pájaros, y puedo definir una función proposicional que diga X es azul, ¿sí? Y entonces la simbolización de esto sería existe X, Q de X. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Que esta era la idea de usar cuantificadores y funciones o esquemas proposicionales. ¿Sí? Sí. Vuelvo a insistir con la idea de que acá tengo que decir X vuela. Hablo de un elemento del universo, de cualquiera, pero uno. No digo X vuelan, ¿sí? Ni acá digo X son azules. ¿Está bien? Me estoy refiriendo a uno, entonces me expreso en singular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Plural, singular, sujeto, predicado, todo eso hay que saberlo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, hicimos varios ejemplos la clase pasada, ¿sí? Y ustedes habrán trabajado en algunos de los de la práctica, ¿sí? También es importante pensar qué pasa cuando tengo un enunciado simbolizado, cómo interpreto yo qué está diciendo ese enunciado, ¿sí? Que es lo que llamamos cómo pasamos al lenguaje corriente algo que está escrito en forma simbólica. Por ejemplo, supongamos que tenemos un enunciado que dice tengo el universo de los enteros, ¿sí? P de X, un esquema que dice X es par, y Q de XY, que dice X más Y es par. ¿Sí? Y entonces yo escribo para todo X, para todo Y, Q de XY, entonces P de X, sí, y P de Y.
Ahora el ejercicio es, ¿cómo escribo esto en lenguaje corriente? ¿Qué puedo decir entonces? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Se ve bien eso? Dado dos números enteros, Dados dos números enteros. cualesquiera, Sí, si digo dados dos números enteros, ya se ve bien, gracias. Ya se entiende que son cualesquiera, ¿sí? Ninguno en particular. no iba a empezar a Si su suma es par, Si su suma es par, cada uno es par. Tiene que ser al revés. si su suma es par, Entonces, cada uno es par. cada uno es par. A ver, ¿qué opinan? No. ¿No les No, porque gusta? acá al revés. Es Q. Puede ser, si su suma es par, cada uno es par o cada uno es impar. Sería, dado dos números enteros, si cada uno es par, entonces su suma es par. A ver, ojo, no se dejen engañar por lo que ustedes saben que podrían decir. Miremos lo que dice acá. Acá, primero, estos dos cuantificadores ya me dicen dados dos números enteros, o para todo par de números enteros, también podría ser otra escritura, vamos a ponerla, para todo par de números enteros, ¿sí? Hay distintas formas de expresarlo, ¿sí? Podría empezar así. Ahora, ¿cómo sigue? Acá dice Q de XY, y Q de XY dice X más Y es par. O sea que el antecedente lo que me está diciendo es que la suma de esos dos números es par. ¿Sí? Perdón, había visto mal los conceptos de cada esquema proposicional. Claro. Sí, lo mismo digo para Juan, ¿eh? Fíjate, Juan, que el antecedente es que la suma sea par. Si la suma es par, entonces, y acá que estoy diciendo, X es par y Y es par. ¿Podemos decir ambos son pares? Sí, también, cada uno es par, o ambos son pares también, ¿sí? Hay distintas formas de expresarlo en lenguaje corriente. O ambos ¿Sí? son impares también. Porque ¿Cómo? al sumar dos impares da par. Al sumar dos impares, Da un par, como resultado par. muy lindo, pero eso es de tu conocimiento. Yo digo, ¿qué es lo que dice acá? Por eso les decía, ojo, ¿no? Porque a veces lo que uno sabe interfiere en lo que tengo que traducir de alguna forma. Eso es cierto lo que vos decís. Si ambos números son impares, su suma da par. Está bien, pero no es lo que dice acá. Profe, ¿no había que Sí. especificar qué sería PDI? No. No, bueno, ahí está bien la pregunta. Acá cuidado, esto que yo escribí acá abajo, que no se confunda, esto, ahí vamos con esa pregunta, ¿eh? Esto puede estar reemplazando, ¿sí? Cualquiera de estas dos expresiones, ¿sí? Y esto que dijimos, cada uno es par o ambos son pares, ¿sí? ¿Está bien? Eso está escrito así porque podrían ser cualquiera de esas. Lo que vos decís, cuidado, porque, digamos, yo defino que no se dejen engañar por, miren, vamos a escribirlo así, PDA, A es par, y acá voy a poner P de J, K, J más K es par.
¿cambian algo? No, porque esta es mi definición afuera. Acuérdense que es lo que yo les decía. Si yo defino una función, f de x es igual a 2x más 1, y yo les pregunto, ¿cuánto da f de 4? ¿Yo necesito tener definido aparte qué pasa con el 4? No, lo reemplazo por x, 2 por 4 más 1. Y si preguntara cuánto vale f de m, ¿qué voy a decir? ¿Necesito tenerlo aparte? No, es 2 por m más 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Profesora, otra consulta. ¿No tendría que ir encerrado el P de X y el Q? Sí, sí, esto así. Sí. Sí, eso está bien, tenés razón. Yo no le puse el paréntesis, eso tiene que ir porque si no queda diferente, ¿eh? Sí. Sí, claro. ¿Se entiende esto? Ojo, porque esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Yo defino el esquema o función proposicional con cualquier letra. Después, lo que tiene que ocurrir es que yo respete acá las letras que están puestas en los cuantificadores. Porque ahí sí, si yo acá pongo P de A, ahí ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque todas las variables que yo use acá tienen que estar cuantificadas. ¿Mm? Que estén cuantificadas quiere decir que sean las variables que aparecen en los cuantificadores. ¿Sí? Sí, ¿Se ve esto? Es sí, sí. importante eso, ¿eh? Cambiaría Sí, algo que sí, se diga. yo lo interpreto como si el esquema proposicional como si fuera una función y la variable la reemplazo por el, bueno, acá sería Sí, X y tenemos sí. por lo Como que acá, yo quiera calcular, tal cual, o claro, por un número, por otra letra, por una expresión. Yo acá podría decir, ¿y cuánto da f de j más 3? Y bueno, vengo acá y hago 2 por j más 3 más 1. le ¿Se está preguntando entiende? algo Lisandro Ramiro Loncón, levantó la mano. Sí. Ah, a ver, ¿Cambiaría algo que dijera Q de XY o Q de IX? Si yo, por ejemplo, tuviera X mayor que Y, ¿cambiaría algo al decir Q de IX? ¿No cambiaría que sea Y mayor que X? sí, bueno, a ver, eso, en este caso, para lo que dice el enunciado, es lo mismo que yo diga J más K es par, o K más J es par, que acá ponga XY o IX. En este enunciado da lo mismo. Lo que pasa es que si acá yo estuviera diciendo J es mayor que K, cuando vengo acá, bueno, tiene que ver lo que diga después, quién es el que es más grande que quién. ¿Sí? Pero en este enunciado yo acá puedo poner Q de XY o Q de IX y sería igual. Claro, está bien, gracias. O sea, quería saber si cambiaba cuando lo escribía después, o si se mantenía lo mismo, si hubiera sido igual. Claro, en este enunciado es lo mismo, pero hay enunciados que sí va a cambiar dependiendo de lo que yo esté diciendo. ¿Sí? ¿Se Claro, entendió esto? si Sí, tengo sí. que es mayor, J es mayor que K, si pongo Q de K, J, me quedaría que K es mayor que J, si lo pongo al revés. Sí. A ver, déjenme pensar un minuto. Si yo dijera, a ver si tengo uno acá. Disculpe, profe. Sí, Nada que ver, espero no molestar a mis compañeros, pero quisiera saber si hoy vamos a ver conjuntos o hacer la clase que viene. no, vamos a intentar empezar hoy conjuntos, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Por ejemplo, si yo dijera, miren, vamos a ver, borro este cachito de acá. Si yo digo,
si yo digo, para todo X existe Y, P, lo voy a escribir así, P de XY, y ahora, esta es la simbolización, ¿sí? Y digo, el universo son los números enteros, y P de XY va a decir, o voy a ponerlo con otras letras acá, P de AB va a decir, déjenme pensar, B es mayor que A. ¿Cómo leo esto, este enunciado? Dados dos números enteros, Esperen, voy a hacer una corrección para que tenga más sentido. Le voy a poner naturales. bueno, Sí, a ver, ¿cómo decís? dados dos números naturales, existe un... No, a ver. A ver, Para todo número natural existe otro número natural mayor que él. para todo natural existe otro mayor que él, dijiste, ¿no? Mayor que él. ¿Está bien? Habría que aclarar que el otro número también es natural, el que es mayor. Bueno, existe otro natural, si También quieren, natural. pero me parece que igualmente de la escritura queda entendido que estamos hablando de otro natural. Al poner Sí. que el universo es en los naturales, es como que por ahí no tendríamos que aclarar tanto natural, ¿no? No, bueno, pero a ver, poner el universo, acá estamos con, el universo lo pongo para simbolizar. Después, cuando yo escribo, acá ya no tengo universo, justamente el universo sale de mi escritura. ¿Sí? Sí. Entonces, no es que yo digo, para todo número existe otro total, el universo son los naturales. Es como que esto va por un lado, la simbolización con el universo definido, y por otro lado va la escritura en lenguaje corriente. Entonces acá lo tengo que decir. Y podría ser, dado dos números naturales, ¿existe uno mayor que el otro? No dice eso acá. Acá dice, dado un número, existe otro. Lo que vos decís, a ver, vamos a borrar acá arriba. Vos decís, dado dos números naturales, uno es mayor que el otro. Claro. Puedo usar P de AB, P de XY, y acá dice, para todo par de números naturales, uno es mayor que el otro, ponele. ¿Sí? Pero acá estamos diciendo, para todo natural existe otro que es mayor que él. ¿Por qué esto es importante? Fíjense esta diferencia. Fíjense esta diferencia. Porque hoy decíamos, ustedes preguntaban qué pasa con el orden ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho, si yo hubiera dicho para todo, a ver, voy a escribir ahora así, para todo X
existe y, vamos a llamarlo a esto Q de XY, y digo Q de AB dice que B es mayor, es menor que A. O, a ver cómo lo escribo. O vamos a escribir el mismo, esperen que yo, porque les quiero mostrar lo del orden. Vamos a escribirlo así. Vamos a escribir esto mismo poniendo para todo X existe Y, P de IX. Así lo voy a escribir. Con el mismo universo y esta misma simbolización. ¿Qué dice ahora esto? Dice, para todo número natural existe otro mayor que... Es con el P de AB, ¿no? Sí. Existe otro mayor que el anterior. ¿No me cambia nada acá el orden? Ah, ¿Estaría mal decir que es menor a él? No, estaría bien, porque yo estoy escribiendo el lenguaje corriente, con lo cual yo puedo hacer esa interpretación, ¿sí? Que si yo estoy diciendo que este X es el que va a ser más grande que Y, este que existe es más chico, ¿sí? Existe otro menor a él. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que, ojo, porque acá es donde sí importa como yo lo escriba, por eso no me acuerdo quién estaba preguntando. Bueno, depende lo que diga el enunciado, no me da lo mismo poner IX o XY. Es más, ¿este enunciado es verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Y el 2? A veces no. Llega un Entonces caso en el que falso. no, es falso. El caso del ¿Se dan 1, cuenta? Bueno, ahí decía Nicolás, si no poner el primero es mayor al segundo. Está bien, también puede ser, ¿sí? Pero fíjense que más allá de que yo lo escriba de una manera u otra, estos enunciados dicen cosas diferentes. Uno es verdadero y otro es falso. ¿Por qué se pone P de AB, B es mayor que A y después una P de XY? Bueno, está bien, volvemos con ese tema. Eso tiene que quedar claro. Yo lo que les decía es, esto es una definición, es como si yo dijera P de un número, otro número, dice otro número es mayor que un número. ¿Se entiende lo que estoy tratando de escribir? Como que a esto lo llamo un número y a esto lo llamé otro número. No me importa si se llama X, Y, A, B, ¿sí? Entonces después, cuando acá pongo IX, bueno, este juega el papel de un número y este juega el papel de otro número, ¿sí? Están actuando, yo actúo del primero, yo actúo del segundo. Y si estoy acá, es X el que actúa del primero e Y el que actúa del segundo. Claro, ¿Se entiende? sí. Es como el papel que van a jugar ahí adentro. O sea que yo me fijo en la proposición, por ejemplo, el lugar de la A es el lugar de los menores y el lugar de la B es el lugar de los mayores. Y cuando Sí. busco en la segunda proposición que dice para todo natural, al hablar del para todo estaría buscando qué lugar está ocupando X, que es el que tiene al para todo. Entonces, Claro. para todo, estoy hablando del X y el X, buscando en mi proposición anterior, está ocupando el lugar del mayor. Sí. Entonces, cuando busco después el lugar del Y, tengo que hacer una frase referida a que es menor al otro.
Bien. Lo que vos decís, Juan, ¿por qué no se define? Sí, lo puedo definir como P de XY también, ¿eh? Lo puedo definir como P de XY. ¿Por qué lo definimos así? Porque veníamos del ejercicio anterior, donde habíamos dicho, nos había quedado para todo X, para todo Y, y acá nos había quedado P de X y P de Y. Bueno, no era exactamente esto, pero supongamos que fuera esto. Supongamos que yo dijera P de X dice X es par. ¿Sí? Entonces yo universo enteros, ponele. Entonces, ¿qué dice esa proposición? Sí, algo así, Nicolás, sí. ¿Qué dice esto? Para todo par de números enteros son pares. Ahí dice eso. ¿Es verdadero? No, pero no importa. Es lo que está enunciado acá, ¿sí? Entonces, cuando habíamos puesto una cosa así, alguien dijo, bueno, pero yo acá tengo enunciado nada más X es par. Entonces no tengo que definirlo para Y, y por eso decíamos, no hace falta, yo podría definirlo acá con otra letra cualquiera que no tenga nada que ver con ninguna de las dos que estoy usando ahí. Y entonces después lo aplico a X e Y. Por eso es que dijimos, bueno, lo podemos expresar al esquema o a la función proposicional con cualquier letra, y si se nos mezcla, si tengo que otra vez definir que el X que el Y, lo pongo con otra. Y después acá uso la que corresponde. ¿Se entiende? Pero por supuesto que acá yo puedo poner X o IX, bueno, no sé, depende cómo sea el enunciado. ¿Se entiende eso? ¿Se ve un poquito mejor? Bien. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, a ver, de estos de pasar al lenguaje corriente, bueno, ¿hicieron algunos de la práctica? ¿Quieren que hagamos alguno de la práctica o eso ya lo hicieron? Con Blas. ¿Qué puntos, profe? Si hicieron los de la práctica, que son de pasar al lenguaje corriente, que sería, esperen que la encuentre, a ver dónde está el 8 es. El 8. Sí, si podemos hacer alguno estaría bueno. Bueno, a ver, ¿me pueden dictar? Porque no sé qué me pasó, que no la encuentro ahora, la tenía acá. A ver, alguno del 8 que me quieran dictar. Ahí alguien dice el 7D. Pero el 7D es al revés, ¿no? Es simbolizar. Sí, es al revés. El 8 Bueno, es... Y haga uno escribir y en el uno, profe, así vemos la diferencia también. Bueno, a ver. ¿Cuál, profe, entonces? Cualquiera, si quieren hacemos el 7D y el 8D. Claro. Que están diciendo ahí, para hacer uno de simbolizar y uno de... Ok. Para comparar. El 7D dice para todo par de números reales. Existe otro que es mayor a ambos. O sea que tendríamos 3. Acá tenemos 3 cuantificadores. Ah. Bien. Nos ordenamos. Primero, universo. Reales. Vamos a hablar de para todo par de números, ya tenemos un para todo X, para todo Y. Seguro. ¿Sí? Sigue y dice, existe otro
O sea que hay que poner otro más acá. Sí. Y ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Qué relación hay entre estos números? Tenemos que hacer... Que Z es mayor que los otros dos números, es mayor que X y es mayor que Y. Bueno, a ver, porque miren. ahí no es Miren, atómica. espérame un minutito. Lo que dijo recién, no sé quién estaba hablando. Ella dijo, acá hay que decir que Z es mayor que X, y que Z es mayor que Y. ¿Sí? Ya si yo escribo eso así, ¿no? Mezclando cosas, ya tengo prácticamente definido el esquema proposicional. Primero, aparece un conectivo, acá va a ir una I. Esto va entre paréntesis. Decir que alguien es mayor que otro, ¿cómo lo defino? Esquema. ZX. X. Pero ojo que estoy relacionando dos, ¿no? ZX y ZI en el otro. Está bien. ZX y ZI en el otro. Bueno, pero ¿qué dice ZX? PZI. ¿Pero qué dice este enunciado? Z es mayor que X. Es mayor que X. ¿Sí? Entonces, ya está. Vengo acá y reemplazo esto por lo que dice ahí. P de ZX. Y lo cambio por mi conjunción. ¿Y esto cómo lo escribo? Z es mayor que I. ZI. P de ZI. ¿Se ve? Sí. ¿Está bien? Para todo par de números reales existe otro que es mayor a ambos. Lo que pasa que si uno quiere leer esto así tipo tal cual lo que está escrito, tengo que decir, bueno, ese que existe es mayor que el primero y además sería mayor que el segundo. Bueno, uno no habla así, ¿no? Entonces muchas veces al principio uno por ahí lo traduce así tipo Tarzán y después lo vamos acomodando para que quede algo que diríamos, digamos. ¿Mm? Profe, Ahí cuesta darse cuenta la conjunción con el ambos. Bueno, por eso digo, que uno por ahí al principio lo empieza a escribir así tarzanesco y después lo va acomodando. Sí, ¿qué me...? yo había puesto que era P de Z, de X y de Y. Lo puse todo junto y la especificación la planteé en el, ¿qué sería? Mi cuantificador. ¿Y qué decís acá? Exactamente lo mismo. Z es mayor que X y Que mayor Z que es Y. mayor que Y y Z es mayor que Y. Bueno, pero ¿cuál es el problema de escribir esto así? Tengo una conjunción. Los esquemas deben ser atómicos. ¿Sí? Claro, sí. No llevan A ver. conectivos. No es que no está mal lo que vos estás diciendo acá, pero como definición formal, el esquema o función proposicional no lleva conectivos, porque si no pondríamos todo ahí adentro también, en vez de estar separando todas estas cosas. Yo también Claro. pondría, qué sé yo, P de X sí dice que X es mayor a Y, entonces... X es par, qué sé yo, suponete que tuviera un enunciado de ese tipo, meto todo ahí adentro y ya está. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, es verdad. Bien. ¿Puedo consultarle algo, profe? ¿Cómo? ¿Puedo consultarle algo? Sí. La realidad es que el esquema proposicional, o sea, la función proposicional es irrelevante que seas P de ZX o P de XY. Lo importante es cuando yo hago la formalización con los cuantificadores, ahí sí tengo que usar las variables correspondientes. Arriba puede haber sido P de A y B, P de X, Y, no importa, es irrelevante quién es X y quién es Y. Bien, Okay. exactamente. Sí.
¿Qué me están preguntando del universo? Agrupar el universal. Ah, agrupar el universal. No. A ver, formalmente, uno después cuando, digamos, muchas veces uno utiliza la simbolización lógica después, no en la formalidad de simbolizarlo, sino en la escritura más cómoda, más práctica, cuando uno se acostumbra. Ahora les debe parecer que no, a quién se le ocurre que me voy a poner a hacer esto como práctico, pero después cuando uno se acostumbra, bueno, muchos enunciados, qué sé yo, supongamos, por ejemplo, ¿cómo diría uno la existencia del opuesto en la suma de los números enteros? ¿Sí? ¿Cómo dirían eso? ¿Qué quiere decir que existe el opuesto? Voy a decir que para todo número entero existe otro que sumado a él da 0, ¿o no? Sí. ¿Les gustó? Sí. Bueno, entonces muchas veces cuando uno define esto haciendo otras cosas, me refiero, no a ver, simbolizame el opuesto, sino que cuando uno va a decir, bueno, existencia del opuesto, en los números enteros ustedes lo van a encontrar como que para todo x existe un y tal que x más y es 0. Muchas veces lo pueden encontrar escrito de esta manera, fíjense. ¿Y qué pasa? Y uno dice, bueno, y acá me falta el esquema proposicional, o la función proposicional. Bueno, sí, formalmente yo acá debería decir P de XY dice que X más Y es 0, ¿sí? Y entonces acá, en vez de escribir esto, escribo P de XY. A esto es a lo que me refiero, que a veces la escritura después, en distintas definiciones, bueno, puede obviar escribir el esquema y se queda escrito acá adentro. De la misma manera, lo que me preguntaba alguien, esta escritura, que uno se ve tentado a poner para todo XY, esto formalmente no es correcto, ¿eh? Que en alguna situación uno puede escribirlo porque está, digamos, no se está preocupando formalmente por la simbolización, pero se escribe por separado, ¿sí? Porque tiene que estar clara el cuantificador, sintácticamente se escribe de esa forma. Si se pueden usar corchetes acá, bueno, acá no serían tan necesarios, pero hay veces como hoy que teníamos también una implicación, un paréntesis adentro, sí, acá uno puede usar corchetes perfectamente, ¿sí? Bien, entonces, estamos con este que era el ejercicio 7D. Profe, ¿y ahí termina el ejercicio o qué? ¿Y qué más te gustaría hacer? Ay, no sé, no, nada más. Acá se pedía simbolizar en este. Parece inofensivo, déjelo ahí. ¿Viste? Que uno después lo ve y dice, ah, no era para tanto. Sí. Bueno, a ver, miremos el 8D. Miremos el 8D. Es que siempre pasa así, no es que yo lo haga parecer fácil, sino que siempre pasa que uno a veces le parece difícil, después que me lo explicaron, es como el diario del lunes, ¿vieron? Con el diario del lunes yo también lo sabía, bueno, ¿qué va a ser? Es así, esto lleva práctica, no se desesperen. ¿Qué decía el 8D? Primero tenemos que tener en cuenta los datos que nos da, los esquemas. Sí, ¿qué datos eran? Bueno, el universo son los reales, tenemos que R de X, X es mayor que 0, y Q de XY, X más Y igual a 0. Para este... Entonces, el ejercicio D dice, para todo X, abro paréntesis, R de X implica... ¿R de X? Implica
o entonces? Entonces, Sí, no te entendía lo que me decías. Bien. abro paréntesis, existe I. Otro paréntesis antes, perdón, profesora. No, ahí, sí. Abro paréntesis, no de RI y Q de XY. Cierro paréntesis, no de RI y Q de XY. Q de XY, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Ah, está complicado, me hacen hacer. ¡Guau! Yo lo pensé. A ver, alguien está proponiendo. Bueno, a ver. Acá dice Brian, para todo número real, si es positivo, existe otro número real negativo u opuesto cuya suma da 0. Bien. Mateo dice, para cualquier X mayor a 0 existe un Y, en donde Y es menor a 0 y sumado a X a Y se llega a 0. Bien. Ambos están bien. La única observación que haría en lo que propone Mateo es que uno cuando escribe en lenguaje corriente trata de no usar las letras X e Y, ¿sí? Es como cuando, si uno le está hablando a alguien que no sabe matemática y dice, ¿qué X me estás hablando? ¿Sí? No sé qué me querés decir con X. ¿Sí? Entonces, uno dice acá, para todo, en vez de decir, porque uno podría decir, para todo X positivo o mayor a 0, bueno, en general uno dice para todo real positivo, ahí dijeron, existe otro, bueno, no usaría la palabra opuesto, que no me acuerdo quién la dijo por ahí, porque no es opuesto, ¿sí? Sino que no es positivo o es negativo, si quieren. ¿Puedo decir que para todo número real existe un número negativo tal que su suma da 0? Pero primero tengo que decir para todo real positivo, ¿no? Positivo, sí. Existe otro negativo tal que su suma me da 0 o algo así. O tal que la suma entre ambos me da 0. Que es negativo y su suma da 0. Bien. ¿Sí? Esta es una posible escritura, sí. Existe otro que es negativo y que al sumarlos da 0, bien, bien. ¿Sí? Sí, ahí dicen negativo o nulo. Es cierto que negar que sea positivo es que podría ser también 0, ¿no? Sí. Es cierto, formalmente yo digo, y si no pongo directamente que no es positivo. Y ahí no corro riesgos. Existe otro que no es positivo, ¿sí? Y su suma da 0. ¿Está bien? A ver, ahí preguntan, para todo número real se verifica que si este número es mayor a 0, entonces existe otro menor a 0, de tal manera que la suma de ambos da por resultado 0. Sí, está bien, está muy bien. La única observación es la que hizo recién alguno de los chicos, que dijo, bueno, decir que sea... que no es mayor a 0, no es necesariamente menor a 0, ¿sí? Habría que incluir el número 0. ¿Sí? Por eso por ahí es preferible decir que no es positivo y listo, y ahí ya englobo los negativos y el 0. Pero está bien también lo que vos estás poniendo. ¿Estamos? Hay distintas maneras de escribirlo, ¿sí? Fíjense que acá pareciera como que no aparece la palabra entonces en esto como lo escribí yo, ¿sí? Pero bueno, uno también podría decir para todo número real, si es positivo, entonces existe otro que no es positivo y su suma da 0,
también sería válida esa escritura. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces, esto de pasar, entonces, por un lado, cómo simbolizo, y por otro lado, dado una simbolización, cómo lo escribo. ¿Sí? Esto es practicarlo, ya les digo, por ahí, escribir algunas cosas tarzanescas, y bueno. Hago una observación más de qué pasa, ustedes tienen ahí como últimos ejercicios, que todavía no pude decir nada de eso, de cómo se niega un enunciado que tiene un cuantificador, ¿sí? Ahora después, si nos queda tiempo, hacemos, creo que el 9D que me está diciendo Valentino es con negaciones, ¿no? Que la vez pasada dijimos algo de qué era negar un cuantificador, ¿sí? Así podemos hacer un pequeño intervalito y hacemos alguna introducción de conjunto, ¿sí? Esto se los voy a comentar rápido porque ya me dijo Blas que hicieron en la práctica, ¿no? Ya saben algo de eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo negar algo de la forma para todo X, P de X? ¿A qué es equivalente esto? Estamos pensando, acá dice, todos los elementos de un universo cumplen P. ¿Qué quiere decir negar ese enunciado? Existen elementos que no verifican la proposición. Bien, existe algún número, algún elemento del universo que no verifica la proposición P de X. ¿Está bien? Esto es importante, ojo, acá lo dijeron todos bien, pero no es que no para todo X es equivalente a existe X, ¿eh? Esto no lo escriban así, porque esto no todos, entonces existe ¿qué? ¿Sí? Ojo, porque estoy diciendo, no es cierto que todos los elementos cumplan P. Entonces existe alguno que no cumple P. La negación en lo que sigue acá no estaría. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la forma correcta de ver la equivalencia entre la negación de cuantificadores es esa, ¿eh? ¿Está bien? Y de la misma manera, cuando digo no es cierto que exista alguien que cumpla P, ¿es equivalente a qué? Para todo X, no P de X. Bien, ¿sí? ¿Está bien esto? Sí. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen que negar un enunciado que tiene una negación, que tiene, perdón, un cuantificador, por ejemplo, si yo quiero negar algo que dice, para todo X existe Y, P de X, entonces no Q de X Y, no sé qué dice ahí, ¿eh? No le pongo interpretación a eso, miremoslo desde el punto de vista sintáctico, ¿sí? Quiero hacer esa negación. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ver, acá, ¿quién juega el papel de todo lo que sigue? Yo por eso decía esto importante. Estoy negando primero algo que tiene un universal. Entonces, todo lo que sigue, la juega de P. ¿Sí? Ojo, ¿no? Entonces, negar esto es equivalente a decir, existe un X y ahora niego todo lo que seguía acá. Existe Y, P de X, entonces no Q de XY.
¿Sí? Y ahora de nuevo, bueno, pero ahora tengo negado un existencial. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahora, todo lo que sigue al existencial, la juega de P. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Esto es equivalente a existe X. Y esto se transforma en para todo Y, y ahora niego todo lo que sigue. P de X, entonces, no Q de X sí. ¿Estamos hasta acá? Me faltó un paréntesis. Acá, sí, gracias. ¿Estamos hasta acá? Y ahí tenemos que aplicar las reglas que tuvimos. Claro, ahora se supone, bueno, esto ya lo debería saber, o bueno, ponele, no vamos a exigir tanto. A ver, P, entonces, ¿cómo se niega algo de la forma P entonces Q? ¿A qué es equivalente esto? ¿Se acuerdan? A P o no Q, ¿puede ser? ¿Ya? No, este es P y no Q. Ah, P y no Q. La negación, ojo, P entonces Q es equivalente a no P o Q. Pero la negación es equivalente a esto. Bueno, no importa, lo tienen ahí en la práctica, estos simplemente con la tablita de verdad lo recuerdan, ¿sí? Sí o sí hay que hacer todos los pasos o se puede negar todo de una. No, hay que hacer todos los pasos. Tal cual. Todos los pasos tendés a confundirte. Tal cual. Muchas veces cuando se los quieren ahorrar, se confunden. Es preferible hacer todos los pasos e ir poniendo por qué digo cada cosa, ¿eh? Bien, entonces acá tengo que usar la negación del condicional y esto me queda equivalente a ver, al final puse muy grande y no sé si me va a entrar. Existe X para todo Y, y acá entonces, ¿cómo me queda? P de X, y ahora tengo que negar no Q de X sí. No, Q de X sí, queda Q de X sí. Ah, ese lo obviamos, cuando nos queda no. Bueno, o lo ponen, pero a mí ya no me entra. Pónganlo. Primero la doble negación y después, bueno, la doble negación es equivalente a Q de X sí. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Pero todos esos pasos hay que hacer para llegar entonces a esta negación. En este caso, yo para no demorar, no quise poner, pensar en una interpretación y qué estaba queriendo decir cada cosa, pero háganlo porque es un ejercicio, en todo caso, bueno, después si tenemos tiempo hacemos alguno así con la interpretación, porque uno ve con más claridad si efectivamente cuando yo quiera pasar esto al lenguaje corriente, me doy cuenta que efectivamente está negando lo que decía esto en lenguaje corriente. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué el P de X no se niega? Bueno, pero eso es porque la equivalencia es así. Esa equivalencia, ¿se acuerdan que salía de la tabla de verdad? No es que se niega todo, ¿eh? Ojo, uno tiene que ver, nosotros teníamos que P entonces Q era lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Sí? Eso salía de la tabla de verdad. Y acá no estoy negando nada, sin embargo, existe esta equivalencia haciendo la tabla. Cuando yo ahora niego no P entonces Q, entonces es equivalente a negar esto que está acá. No P o Q. Y cuando yo niego una disyunción, tengo que acordarme que lo que tengo que aplicar es De Morgan. De Morgan, tal cual. ¿Sí? Tengo que aplicar de Morgan, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me queda cuando aplico de... Bueno, borro algo porque si no estoy dejando acá un enchastre.
Cuando aplicaba De Morgan ahí, el conector me cambia. Me queda no P o no Q. Sigo con equivalencias, ¿sí? No. El O se transforma en I. Perdón. Sí. Sí, gracias. ¿Sí? Y ahora no P, por doble negación, también es equivalente a P y queda P y no Q. ¿Sí? ¿Está bien? Son todas cosas que por ahí, bueno, recién las están viendo, entonces por ahí no las tienen todavía tan incorporadas, bueno, cómo se negaba esto, cómo sí. Después, en la medida que uno lo va usando, eso ya se lo acuerda como la tabla del 2, digamos. O, bueno, ¿se la acuerdan la del 2? Sí. La del 7, ponele no, pero la del 2 la incorporamos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, si quieren, hacemos un cortecito de 10 minutos hasta las 8, ¿sí? Y en la media horita que queda, vemos la primer parte de conjuntos. Dale, profe. Bueno. Hacemos así. No sé, Blas. Pongo en pausa. Ah, dale, pon en pausa. Esto yo lo hice en la clase, ¿se acuerdan? Sí. Esta equivalencia es muy importante y se prueba con una tabla de verdad. ¿Sí? Pero bueno, les comento porque en la práctica no está puesta y es muy importante. La hicimos en clase. ¿Sí? Y de ahí... En la segunda clase. Por eso, y de ahí pasar a que la negación del condicional es lo que dijimos recién, bueno, es la cuenta que hicimos hace un ratito, ¿no? Que esto termina siendo P y no Q. ¿Sí? Estas dos, cartel para la pieza, Bueno. Se las hacen pegado en el techo, en el espejo del baño, una hojita con machete, bueno, está bien, también puede ser, ¿sí? Pero esas son muy importantes. Bueno, ya está Susana, ¿ponés a grabar la segunda parte? Estoy grabando. Estoy grabando. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, entonces, empezamos un poquito con la parte de conjuntos. Esta primer parte de conjuntos es bastante simpática, por decirlo de alguna manera, porque ustedes ya conocen bastante de esto, han visto tanto en el curso de ingreso como en la escuela prácticamente estas cosas. Nosotros, ¿de qué vamos a hablar? Por lo menos en esta primer parte, ¿sí? Conjuntos, pertenencia, ¿sí? Cuando un elemento pertenece a un conjunto, definición por extensión y por comprensión. ¿A qué llamamos conjunto vacío? Cuando dos conjuntos son iguales, cuando un conjunto está contenido en otro, ¿sí? Hasta ahí vamos con la primer parte. Claro, son simpáticas hasta que llegan las demostraciones, dice Magalí, tal cual. Hasta ahí la primera parte y ahí arrancamos con la parte de demostraciones que van a ver que lo van a disfrutar enormemente. ¿Sí? Pero bueno, es algo que hay que saber. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de ver algo de eso. ¿Sí? En general, entonces, llamamos a los conjuntos, ¿sí? A los conjuntos los notamos en general con una letra mayúscula de imprenta, ¿sí? Y después el conjunto va entre llaves, ¿sí? Esto es notación que no tiene concesiones, El conjunto se escribe entre llaves, ni paréntesis, ni corchetes, esto se escribe así. ¿Cómo enumeramos los elementos de un conjunto? ¿No? Un conjunto intuitivamente es una bolsa que tiene algunas cosas adentro. Esas cosas que tiene adentro las llamamos elementos. Pueden estar agrupados por algún criterio o no, ¿sí? Nosotros en general vamos a utilizar conjuntos numéricos, ¿sí? O conjuntos con algún significado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner el 2, el 4, el 7 y el 2 al cuadrado, por ejemplo. Eso
es un conjunto, ¿sí? ¿Quiénes son sus elementos? Sus elementos son todos los que aparecen entre comas, tal cual están ahí. Estas son como fotos. Yo no hago la cuenta porque ya me sé que 2 al cuadrado es 4, entonces bueno, ya está. No. Yo voy a decir que 2 es un elemento de A, lo escribo con el símbolo pertenece, que ustedes ya lo conocen también, ¿verdad? Esto quiere decir pertenece, ¿sí? Digo 4 pertenece a A, 7 pertenece a A, y 2 al cuadrado pertenece a A. ¿Está bien? Entonces, ¿Se entiende esto? Profesora. ¿Cómo? 2 al cuadrado no se reemplaza por 4. No, no. Por eso digo, los elementos que están entre comas, los miro como si fuera una foto. No tengo ninguna cuenta que hacer. Es un PDF, yo no lo puedo modificar. ¿Está bien? Por ejemplo, voy a decir que el 3 no pertenece a... ¿Está bien? Este símbolo tachado quiere decir no pertenece. Se lee así y no se lee no existe en A. Digo porque es muy común que acá digan el 3 no existe en A. Esto se lee no pertenece a A. ¿Está bien? Nosotros podemos definir también, por ejemplo, si tuviéramos el conjunto B, que diga que tiene al 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Eso es otro conjunto. Acá estamos dando ejemplos de conjuntos finitos, ¿verdad? Entonces, este conjunto que está escrito de esta manera, ¿qué pasa si lo escribimos diciendo quiénes están adentro del conjunto? ¿Ustedes podrían decir con palabras alguna descripción de los elementos que están en el conjunto B? Sí, podrían ser los números mayores a 3 y menores que 6. Mayor o igual, puede ser, ¿no? Números naturales mayor o Un igual. conjunto de números naturales podría ser. Mm. Tal que, bueno, el elemento X es mayor o igual que 3 o menor o igual que 6. Bien. Tengo que decir que son naturales, ¿sí? Eso lo voy a escribir como X, tales que X es un número natural y además X es mayor o igual a 3 y menor o igual a 6. Si yo no escribo esto que está acá, el número 4,7 estaría en este conjunto. ¿Sí? Porque podría estar interpretando que son números reales. ¿Se entiende? Entonces, es importante decir de qué universo voy a tomar los números, o los elementos del conjunto. ¿De qué universo? ¿Se entiende? Esto que defino acá es el universo sobre el que los tomo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con estas dos definiciones? Esta definición, ¿sí?, la llamamos definición por extensión de un conjunto. Definición por extensión. ¿Por qué? Porque enumeramos todos los elementos del conjunto. Y esta definición, donde describo los elementos que forman parte del conjunto, se llama definición por comprensión. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿para qué me voy a poner a escribir esto? Me queda más cómodo los 4 números. Sí, en general, cuando el conjunto es finito, uno escribe los números que lo integran y nada más. Pero estas definiciones sirven en muchos casos cuando los conjuntos son infinitos y yo no puedo escribirlos a todos. ¿Sí? Entonces necesito una manera de describir quiénes son esos números. Por ejemplo, el conjunto de los números racionales
¿Cómo se escribe? Bueno, yo puedo escribir que los números racionales son los números x, tales que x es igual a A sobre B, y A es un número entero, y B es un número entero, y B es distinto de 0. ¿Sí? Así se define por comprensión el conjunto de los números racionales. ¿Se entiende? Porque no los podría enumerar a todos, ¿sí? Entonces, esto me permite describir, bueno, ¿cómo son? Son números, decimos que son cocientes de enteros, ¿no? ¿Cómo serían los imaginarios? Bueno, los números complejos no los vamos a ver todavía, ¿sí? Pero los vamos a ver en este curso. Los números imaginarios, bueno, en general se utiliza la letra Z, pero puede ser cualquiera, son los números de la forma A más BI, y A es un número real, y B es un número real. No se preocupen por esto, los que no conocen los números complejos, ya lo vamos a ver, pero esta sería una manera de definirlo para alguien que está preguntando, Martina, me parece, ¿sí? La manera de definir por comprensión ese conjunto, ¿sí? Ahí usted usa la conjunción, ¿no se puede poner la coma? A, coma, B pertenecen a los reales. Bueno, formalmente no. Esto es una conjunción. O sea, otra vez, estamos simbolizando, ¿eh? Fíjense que acá dentro estamos simbolizando. Esto es lo que yo les digo. Perdón, profe, ¿puede decir? No, dale. En el último, porque no lo entiendo bien. Profe, eso Dice, de complejos. Último, espera un poquitito. Todo el rengloncito. ¿Lo anotamos o no puede confundir más? No, por eso, déjenlo No lo porque si no escriban. me va a confundir, si no. Por eso, déjenlo que porque me lo preguntó Martina de los números complejos, pero ya vamos a ir a ese tema, ¿sí? Bien. No se compliquen porque en este caso todavía no vamos a trabajar con eso. No sé si me ven. Otro conjunto puede ser el elemento X dividido X más 1, siendo X perteneciente a los naturales. Ahí no lo puedo, por extensión nunca termino. X, ¿cómo sería este conjunto? ¿X qué? Tal que X dividido sobre X más 1, y X pertenece a los naturales. Tendría que ir primero X pertenece a los naturales. ¿Esto qué sería? Y eso lo puedo escribir por comprensión, porque por extensión no. No, la X, esa X está de más. Faltan los 2 puntos, profesora. ¿Pero qué querés definir vos? Y yo, por ejemplo, si reemplazo por el 0, me queda 0 más 1, 0. 0 dividido 1, 0. Si reemplazo por 1, me queda 1 sobre 1/2. Sí. Sobre 2. ¿Y qué pasa? Por eso, son algunos números racionales. Algunos números racionales, sí. Bueno, pero ojo, a ver, cuidado con una cosa. Sí. Yo acá miren, lo voy a decir con palabras. Yo acá estaba diciendo el conjunto de los X tales que a X le pasa algo, X pertenece a los naturales, y además a X le pasan más cosas, es menor o igual a 6 y es mayor o igual a 3. Vengo a el conjunto de los X tales que, ¿cómo es X? Es de la forma A sobre B, esto le pasa, ¿sí? Acá digo, el conjunto de los X, tal que, ¿qué le pasa a X? No sé. Ahí sacan los 2 puntos, profesora. Están los 2 puntos. Pero si vos querés decir eso, en todo caso tendrías que decir X
tal que X es igual a A sobre A más 1 en todo caso. Los elementos del conjunto los llamo así. Y A es un número natural, ponele. Bueno, ahí estás describiendo a qué elementos vas a estar describiendo acá. Por ejemplo, si vos estás contando el 0 como natural, va a estar el 0, el 1/2, va a estar el 2/3. Bueno, algunos números racionales, no todos, ¿eh? No todos, los que cumplen esas características. Los que cumplen esta característica, pero digo, fíjate, por eso te hago hincapié en la escritura, ¿eh? Sí. Otra vez, sí. Fíjense que cuando yo escribo un conjunto por comprensión, estoy usando esquemas proposicionales. Tengo que decir qué le pasa a ese X, quién es ese X, te lo presento. Es el X que cumple algo. Porque si no es como decir, es el X tal que X dividido 2. Me falta un verbo. X dividido 2, ¿qué? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Con los enteros, ¿cómo varía la definición? Porque con los naturales yo podría decir que son los enteros mayores a 0 y... o sea, son los números enteros mayores a 0. Pero bueno, con los ahí enteros... bueno, ahí estamos en problemas porque nosotros vamos a ver en un poquito más de tiempo, no se los voy a mostrar ahora porque si no se va a hacer ensalada, cómo se definen axiomáticamente los números naturales, ¿sí? A partir de los números naturales, uno después los enteros los define como la unión de los naturales con los naturales, con los negativos, ¿sí? Uno va a definir Z como los naturales, unión. Bueno, yo en particular, pero esto es una cuestión de convención, no uso el 0 como número natural, o sea que lo voy a escribir de esta manera. Naturales, unión el 0, unión los naturales negativos. ¿Sí? Pero tengo que tener definidos los naturales otra vez, ¿sí? Estoy usando otro conjunto para definirlo. Los naturales, ¿cómo? ¿Hay naturales negativos? Bueno, no, esta es la manera de escribir que son los naturales, los opuestos a los naturales, digamos. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, acá estoy usando también la unión, que todavía no vimos esa operación, ¿sí? Todavía no llegamos mucho a esto, y ya te digo, para tener esta definición precisa, necesito tener, bueno, ¿y los naturales quiénes son? Porque volvemos a lo mismo. Bueno, entonces, vamos a ver la definición de los números naturales en forma axiomática más adelante, ¿sí? ¿Está bien? Sí, por ahí en el análisis matemático estamos viendo lo que es unión e intersección. En la práctica estamos viendo que en la práctica de análisis matemático 1 estamos viendo unión e intersección en desigualdad. Bueno, sí, acá lo vamos a ver también. Ahora enseguidita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero digo porque, bueno, yo por ahí, si doy esa definición, bueno, formalmente no hablamos qué estamos diciendo cuando decimos unión. Claro. Todos los esquemas proposicionales son válidos. Acá, estos esquemas sí son los que yo digo. Yo digo que voy a armar un conjunto con elementos que esto lo cumplen, esto también y esto también. ¿Sí? No es que eso sea un enunciado, digamos, fíjense, ¿no? Yo estoy poniendo esquemas acá. Sin embargo, el conjunto Q, o este conjunto C que propuso Susana, o este conjunto B, ¿son verdaderos o falsos? No. ¿Está bien? Ojo con eso, ¿eh? Estos son conjuntos. Yo cuando lo defino digo, ese conjunto está formado por gente
que cumple todas estas cosas que yo pongo acá. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? No sé si era eso lo que preguntaba Mateo o... O sea que no puedes contradecirte cuando armes el conjunto. No, claro. O sí. A ver, mira, vamos a poner un conjunto que está buenísimo. Ponele que yo te diga el conjunto W, que sea de los X, tales que X es igual a 2n, y n es entero, y X igual a 2k más 1, y k es entero. ¿Qué elementos tiene ese conjunto? Los pares y los impares, parece. No, porque está diciendo que X es par e impar a la vez. Vacío. Es el mismo X, ¿eh? Acá es muy importante ese nombre. Yo digo, el conjunto de los elementos que cumplen ser iguales a 2 por un entero y además ser iguales a 2 por un entero más 1. Ese conjunto, como dice ahí Mateo, es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que cumpla esas dos condiciones a la vez. ¿Se entiende? Muy distinto sería llamar H al conjunto de los X, tales que X es igual a 2n y n es un número entero, o X igual a 2k más 1 y k es un número entero. ¿Quién hay en este conjunto? Números pares e impares. ¿Y entonces quién es? Los enteros. Todos los enteros. Todos los enteros. A ver, vuelvo un cachito. Ah, lo había dicho Martín. Bueno, está bien, reconozcamos a Martín. ¿Qué parte, Juan, me decís? ¿Esto no se entiende? Acá yo estoy tomando un conjunto tal que sus elementos les estoy pidiendo que sean pares e impares. ¿Sí? Y no hay ningún número que sea par e impar a la vez. ¿Se entiende? Por eso esta es una forma de definir el conjunto vacío. ¿Sí? En cambio, en esta definición, como yo pongo O, digo, son los elementos que son pares o impares. Entonces ahí sí están todos los números enteros. ¿Sí? Pero ¿qué, Juan? Esta simbolización. Bueno, perdón, porque cuando yo voy a escribir un número par es un número que puede expresarse como 2 por un entero. ¿Sí? Por ejemplo, si n vale 1, tengo el 2. Si n vale 3, tengo el 6. Si n vale 15, tengo el 30. Si n vale menos 20, tengo el menos 40. ¿Está bien? Esa escritura me da todos los números enteros. No es que n significa enteros, yo le estoy poniendo acá que n sea un elemento de los números enteros. Bien, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando escribimos los impares, lo expresamos como 2 por un entero más 1. ¿Por qué? Porque son los siguientes a los pares. Claro, puede ser K, N, W, tal cual, como dice ahí Leandro. ¿Sí? ¿Está bien?
No, no, no. No pidas disculpas. Está bien, pregunten, porque por ahí yo doy por entendido algo y no lo hablamos y no es tan obvio, ¿eh? Profesora, ¿puede ser en el conjunto W, puede ser que donde puse la K podamos poner también la N? Bueno, sí, también sería un conjunto vacío, ya no estaría diciendo, ya ni siquiera me importa que uno sea par y el otro impar, estaría diciendo X es un número y además es su siguiente. ¿Está bien? Si yo uso la misma letra K, este X es el siguiente del mismo X. Pero también sería vacío. Está bien. ¿Está bien? Si es impar tendría que usar sí o sí otra letra, porque si no, si utilizo la misma letra, estoy diciendo es el siguiente. Claro. Qué sé yo, si yo escribiera, por ejemplo, el conjunto M, que diga son los X, tal que X es un número real y X cuadrado más 1 es 0. ¿Quién hay en ese conjunto? Vacío. Otra vez, ¿sí? Ya me quedó escrito el igual a vacío que venía de arriba, pero este también es otra forma de definir al vacío, por ejemplo. Existe. ¿Está bien? -1, no real. Porque no hay ningún número real que al cuadrado dé -1, ¿sí? Claro. O que sumado a 1 me dé 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Y X cuadrado siempre va a ser positivo, más un número positivo me va a dar mayor a 0, salvo que sea igual a 0. Bueno, igual, no me da nunca me da. En ese caso, si pusiéramos que pertenece a los imaginarios, podríamos decir que es real, que no es vacío. Bueno, ponele, no nos metamos con los imaginarios. Pero acá estoy pidiendo un número real, ¿eh? Ese conjunto es vacío. Sí. Una definición nada más de 5 segundos es, ¿qué quiere decir que un conjunto esté contenido en otro? Cuando yo digo A contenido en B, lo escribo así, en general esto quiere decir contenido o igual. Nosotros vamos a usar en general siempre esta escritura, ¿sí? Está Ustedes incluido. saben eso, ¿no? ¿Cuándo un conjunto está contenido en otro? Cuando está incluido, puede ser. Bueno, pero ¿cuándo pasa eso? Cuando los elementos de ese mismo El ejemplo de conjunto Susana están en hoy, el otro. cuando puso X sobre X más 1 y quedaban ciertos casos de números racionales, era como un conjunto incluido en otro. Muy bien, ese es un caso. ¿Y en estos? El conjunto B está contenido en A. Los elementos 1 y 2. B contenido en A. Y en C también. Bien. Y en C también. Y B contenido en C. Bien. Y ahí, como dice Nicolás, cuando todos los elementos del conjunto están en el otro conjunto. Cuando todo el conjunto está intersecado con el otro. Bueno, eso ya que está intersecado, bueno, pues esto, este C con A tiene intersección. ¿Sí? Entonces habría que aclarar qué queremos decir con eso. Y sin embargo no está contenido. Entonces, lo definimos como dice Nicolás. A está contenido en B si todo elemento de B, de A, perdón, es elemento de B. ¿Sí? Vamos a hacer una división así. ¿Está bien? ¿Y eso lo sabemos simbolizar? ¿Cómo? ¿Lo sabemos simbolizar? Con el símbolo de pertenencia. Sí, pero a ver, primero dice todo elemento de A. O sea que vamos a usar
para todo X, Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Se entiende? Esta es la definición de que A esté contenido en B. Ojo, acá sí, esto es una proposición, no es un conjunto. Acá estoy afirmando, A está contenido en B. Si miro estos conjuntos de acá, voy a decir es falso. ¿Se entiende? Esto sí es una proposición, estoy afirmando que A está contenido en B. Puede ser verdadero o falso. ¿Está bien? Y acá vamos a usar, no usamos los esquemas proposicionales. Bueno, esto es lo que decíamos hace un rato. En este caso, en general, no ponemos afuera un P de X que diga X pertenece a A y otro que diga X pertenece a B para reemplazar acá. En general lo usamos, ¿sí?, directamente escrito en el enunciado. ¿Mm? Está bien. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición de contención. Ya vamos a ver la clase que viene bien qué pasa con los elementos y los subconjuntos. Y a partir de esto, definimos cuándo dos conjuntos son iguales. A va a ser igual a B si y solo si A está contenido en B y B contenido en A. Eso es lo que vamos a usar, ¿sí?, como igualdad. Son iguales si se cumple la doble contención. Esto, very important. ¿Sí? Ya lo vamos a usar, ya van a ver la importancia que tiene. ¿Una sola rayita, el sí solo sí, o dos rayitas? Esto es, no, una equivalencia, sí. ¿Sí? Es equivalente decir que A es igual a B a decir que A está contenido en B y que B está contenido en A. ¿Sí? Bien. No digo nada más, chicos. No, ya está. ¿Están agotados? Sí. Bueno. Dejamos esto acá para que tengan, también pueden hacer los primeros ejercicios de la práctica, de conjuntos. Y bueno, y nos vemos la clase que viene el jueves. Les avisamos un rato antes, a ver por qué link nos conectamos. Así entramos todos en el mismo. Si querés, Susana, cortá la grabación.